sirve para presentar a quien realmente va a aportar conocimiento, que es Fernando Stefani. Yo no lo voy a presentar como es él, sino como nos llegó a nosotros, y al resto le voy a pedir, Fernando, que lo expreses vos. Fernando es un científico de primer agua, se van a dar cuenta cuando no lo hable, pero además tiene una virtud que lo hace diferente. Es un hombre sensible a entender que la Argentina es el lugar donde vive y es el lugar al cual tiene que aportar. Cuando llegó a nosotros, un comentario, si me permitís lo voy a hacer, él ha tenido, no sé si lo va a decir, pero ha tenido un recorrido sobre el tema de por qué la ciencia y la tecnología no ayudan a la Argentina a crecer. Porque nosotros invertimos, decimos cosas y nunca se llega a aprovechar por un montón de razones que las conoce más que yo. Y habló con muchos políticos, y los políticos con los cuales habló, en realidad no entendían o no escuchaban lo que Fernando estaba diciendo, hasta que llegó acá y habló con Guillermo. Guillermo, estas son palabras de él, las va a decir seguramente, escuchó, entendió y aportó, y él está trabajando con nosotros porque lo que él tenía era importante para transformar estas ideas que hablé hasta ahora en elementos concretos para transformar la realidad. Yo cuando termine, Fernando, que va a ser una exposición, por supuesto, importante, voy a hablar de lo que queda, que es la cuarta revolución industrial. Voy a hablar qué es, a qué nos enfrentamos y alguna idea instrumental que permite quizás discutir si es posible construir un camino que permita torcer el brazo a el desarrollo tecnológico de los poderosos. Así que los dejo con Fernando, que va a tener mucho que aportar. Buenas tardes, gracias Jorge y gracias a todos los organizadores por invitarme a conversar de este tema hoy. Bueno, les cuento un poquito quién soy yo. Mi nombre es Fernando Stefani y soy investigador principal del CONICET. En este momento soy ingeniero en materiales. Estudié acá en Argentina, me formé en la escuela pública, en la universidad pública, pero después, a pesar de haber estudiado ingeniería, siempre tuve curiosidad científica y decidí irme al extranjero para encarar una carrera de investigación. Y tuve la suerte de estar en lugares de primer nivel, en Alemania y en España. Y en 2009 regresé a la Argentina por razones personales, que son las razones por las que regresan todos los científicos que han regresado, y con ganas de trabajar, de contribuir. Y me encontré con un montón de barreras, un montón de obstáculos para trabajar al ritmo que se trabaja en el mundo desarrollado. Y eso, bueno, despertó mi curiosidad por comprender por qué era así, cuáles eran esas barreras, por qué no se podía avanzar como se hacía en otros lugares. Eso, entonces, además de mi trabajo científico, del que hoy no voy a hablar, dediqué parte de mi tiempo también a estudiar el sistema científico y técnico argentino y tratar de comprender, bueno, eso que les decía, por qué es que no funciona como en otros lugares y sobre todo por qué no termina impactando en la economía. Entonces, acá se me hizo me parece que mucho ahí está, se había hecho. Entonces el tema del cual quiero conversar hoy es, como dice ahí, el rol actual y futuro de la ciencia en la innovación industrial y en el crecimiento económico sustentable, habría que agregar ahí. El crecimiento económico de largo plazo, no un crecimiento económico artificial o efímero que se puede dar en 1 o 2 años. Entonces, bueno, voy a hacer una aclaración, porque cuando hablo de estos temas mucha gente se pone nerviosa cuando vinculo la ciencia con lo económico de manera tan directa. No es que no soy consciente de todos los otros beneficios que tiene la ciencia para nuestra sociedad, y sobre todo en el mundo de hoy, hay que ser muy conscientes de que necesitamos ciencia, además, para tomar decisiones políticas basadas en evidencia, para ser más inmunes a las noticias y argumentos falsos que circulan por ahí, y para la educación, y para tener una formación cívica más fuerte. Entonces necesitamos ciencia por muchos motivos, pero del que voy a hablar hoy yo es del impacto económico que puede tener. Yo les voy a mostrar varios datos. Todos los datos que van a ver acá son datos públicos,
que salen del Banco Mundial, del Instituto de Estadísticas de UNESCO, de nuestro Ministerio de Hacienda y de nuestro Banco Central, así que cualquiera que esté interesado puede reproducir todos estos gráficos. Y voy a hacer una representación reducida, así que al que le interese el tema puede encontrar más detalles en este documento, que lo pueden bajar de mi página. Bueno, entonces comencemos. La ciencia y la tecnología. Esto es desde los comienzos de la historia de la humanidad. En el pasado, la ciencia y la tecnología eran la herramienta que nos permitía sortear los desafíos que impone la naturaleza. Mejores viviendas, mejor transporte, mejor alimentación, mejor salud, etc. Y siempre desde los comienzos de la humanidad, el avance tecnológico estuvo vinculado a la prosperidad y al crecimiento económico. Eso es evidente, a pesar de que algunas personas hoy todavía creen que no es así. O se cree que invertir en ciencia es un lujo que uno puede darse una vez que tiene ciertas necesidades básicas satisfechas. No es así, es al revés. La clave para crecer, para generar riqueza y satisfacer esas necesidades que todos queremos es invertir en ciencia y en tecnología. ¿Para qué? Bueno, para que impacte la economía. Y en el mundo de hoy, esto es mucho más dramático porque la humanidad enfrenta en el futuro grandes desafíos que no son producto de la naturaleza, sino del propio desarrollo tecnológico. Como decía Jorge, la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial va a generar grandes desafíos para nuestra vida y para nuestra economía, y la solución está en la ciencia y la tecnología, pero también el cambio climático, el abastecimiento energético, una población mundial envejecida, una posible y probablemente inminente resistencia global a los antibióticos, etc. Hay una serie de grandes desafíos que enfrentamos en el futuro. Entonces ahí reside también la importancia de la ciencia y la tecnología. Bueno, ¿cómo es que impacta la ciencia y la tecnología en la economía? Yo lo explico con 3 mecanismos básicos, que son estos que están acá. El primero es aplicar tecnología existente, ¿no? La tecnología avanza en todo el planeta, todo el tiempo. Y los países rezagados como el nuestro, cada tanto necesitamos asimilar la tecnología con cierto grado de actualidad. Yo no les podría estar mostrando esta presentación sin este proyector o con alguna tecnología de la década del 80, es imposible. Entonces, cada tanto, con retraso, tenemos que asimilar la tecnología existente. Y eso tampoco es instantáneo, eso requiere tiempo. Les voy a marcar acá escalas de tiempo para que se comprenda lo que demora este proceso en general. Entonces, si yo decido desarrollar o implementar un nuevo software o instalar una nueva línea de producción en una fábrica con tecnología actual, me va a llevar entre 1 y 7 años dependiendo la complejidad del proceso. Y cuando uno hace esto siempre hay 2 opciones. Uno puede comprar la tecnología llave en mano, o uno la puede desarrollar localmente. Estas opciones existen tanto para un país, un estado o para una empresa. Si uno la compra, puede que eso sea más barato, puede que eso sea más rápido, dependiendo de las condiciones, pero queda dependiente de esa tecnología, uno es incapaz de modificarla, queda dependiente de repuestos, actualizaciones, etc. Si uno decide desarrollarla localmente, puede que sea más caro y puede que sea más lento, pero abre la posibilidad al siguiente estadio de impacto en la economía, que es la innovación tecnológica. Si uno domina la tecnología del sector que uno quiera, y esto no estoy hablando solamente de electrónica, celulares, esto se refiere también a salud, alimentos, ciencias sociales, la tecnología hoy en día está en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Entonces, si uno domina la tecnología y la conoce en profundidad, entonces es capaz de adaptarla, modificarla o mejorarla. Eso es lo que se llama innovación tecnológica, llevar al mercado un producto o un proceso fruto de una nueva tecnología o una combinación novedosa de tecnologías existentes. Eso es muy importante en países como el nuestro, porque las tecnologías se desarrollan en otros lugares del planeta y muchas veces no son óptimas para nuestra región o para nuestros mercados. Entonces, poder dominarlas y mejorarlas abre importantes oportunidades locales y regionales. ¿Y por qué esto impacta más en la economía? Bueno, porque uno tiene, por un cierto periodo de tiempo, tiene un producto exclusivo, mejor, que puede cobrar más caro, que tiene mayor valor agregado. ¿Por cuánto tiempo tiene esa ventaja uno? Bueno, eso depende del salto tecnológico. Porque alguien nos va a copiar en algún momento, porque así funciona el mundo. Entonces, cuanto mayor sea el salto tecnológico, por más tiempo uno va a tener una ventaja y por más tiempo uno va a tener un mayor rédito económico.
Y por último están las revoluciones tecnológicas, que estos son eventos singulares en la historia de la humanidad, surgen de un hallazgo científico y después de muchos años o décadas de retroalimentación con el avance tecnológico y dan origen a una tecnología que cambia por completo la vida de millones de personas o de toda la humanidad. Por ejemplo, el láser. Esto se lo cuento porque es más del ámbito de mi trabajo. El láser surge de un descubrimiento científico que escribe Albert Einstein en 1916. Descubrimiento teórico. Está en el papel y nada más. En ese momento era una curiosidad de la interacción de la radiación con la materia y nada más. Nadie en esa época, ni Einstein ni ningún otro cerebro de la humanidad, vislumbró el láser. Ni se lo imaginó ni nada. Era un descubrimiento. Después de la Segunda Guerra Mundial, quedan en los países desarrollados un montón de tecnología de radares que no se utilizaba. Aparece una curiosidad científica por entender cómo funciona la interacción de la radiación con la materia, y hay un impulso de la Armada norteamericana por generar haces de radiación para romper cosas, sin saber bien cómo ni para qué. De ese caldo, de esa mezcla de tecnologías, curiosidad científica e impulso, decisión política para un desarrollo con un objetivo, surge el láser en una empresa aeronáutica de Estados Unidos, la Hughes. 1960. Fíjense todos los años que pasaron desde el descubrimiento científico. Incluso en esa época se lo llamó A Solution Looking for a Problem. Una solución buscando su problema. Nadie sabía para qué servía el láser todavía. 1960. Recién en 1980, 20 años después, aparecen las primeras aplicaciones comerciales y hoy en día el láser se usa en industria mecánica, soldadura, mecánica fina, medicina, te operan de los ojos, de la próstata. En cada cajero del supermercado hay un láser. Entonces fíjense cómo una tecnología de este estilo causa una revolución. Y no es solo una revolución conceptual, es una revolución económica, porque estas tecnologías abren un mercado económico mundial que no existía antes y que nadie pudo calcular, ¿no? Acá les pongo algunos ejemplos. La tecnología de la información hoy constituye un mercado global de 2 billones en castellano de dólares. Los semiconductores, 300.000 millones de dólares. Los anticuerpos monoclonales, que de hecho fueron desarrollados por un argentino en Inglaterra, un mercado global de 130.000 millones de dólares. Y así. Entonces estas revoluciones abren un mercado global enorme, que hacen un movimiento económico enorme, pero ¿qué pasa? Cuando uno mira, ¿Argentina participa de alguno de estos mercados? No participa significativamente de ninguno de esos mercados. ¿Por qué? Porque cuando ocurre una revolución tecnológica y aparece el momento comercialmente oportuno para esa tecnología, los países que participan son los que jugaron el juego, porque son los que tienen en ese momento las empresas, las personas y el conocimiento necesario para llevar esa tecnología a un producto y comercializarlo. Entonces, si uno no juega ese juego, se pierde la oportunidad de participar de los mercados que abren las tecnologías, las revoluciones tecnológicas. Entonces, estos son los 3 estadios en los que la ciencia impacta en la economía. Y como vieron, bueno, nosotros somos un país rezagado y estamos en el primer estadio. ¿Cómo se refleja esto? Fíjense, este es uno de los pocos gráficos que voy a mostrar. Parece complicado, pero no lo es. Fíjense, en este eje está el PBI per cápita. Es una medida de la riqueza de cada país. Y en este eje, en el eje horizontal, está la inversión que cada país hace en I+D. I+D es investigaciones científicas y desarrollo tecnológicos. Y la inversión de cada país está acá expresada no en valor absoluto, sino como porcentaje de su PBI. O sea, esto es de acuerdo a sus propias capacidades. ¿Se entiende? O sea, un país que tiene un PIB chico invierte un tanto por ciento. O sea, no es lo mismo el 2% del PBI de Estados Unidos que el 2% del PBI de Australia o el nuestro. Entonces, cada uno, de acuerdo a sus posibilidades, invierte una cierta fracción en ciencia y tecnología. Y fíjense, cada flechita en este gráfico es un país. El origen de la flechita, por ejemplo, es acá donde empieza la flechita, es su posición en este plano en 2001. Y la punta de la flechita es de donde terminó en 2014. Y los colores de las flechitas es cuánto aumentó el PBI per cápita de ese país en ese periodo. Los países que están en rojo aumentaron su PBI per cápita en $30.000.
Los que están en naranja entre 15 y 30, los que están en verde entre 10 y 15 mil dólares. En celeste, ahí estamos nosotros y Brasil, aumentaron entre 5 y 10 mil dólares en este periodo de tiempo. Y se ve claramente, los países que ya en 2001 invertían más del 1,5 de su PBI en I+D, son los que han tenido el aumento de PBI per cápita mayores, entre 15 y 30 mil dólares, o más de 30 mil dólares. Los que no lo hacen, y su aumento de PBI per cápita es cada vez menor. Bien, entonces esto es un impacto real. Quiero que lo que quede claro que invertir en ciencia y en tecnología, cuando se lo hace de manera correcta, y ahora les voy a explicar cómo se hace eso, tiene un impacto en la economía verdaderamente. Pero no se puede invertir de cualquier manera. ¿Por qué? Porque es una carrera global. Entonces hay que entender cómo funciona este juego en todo el planeta e insertarse de manera inteligente. ¿En qué consiste un proceso de I+D? Yo les hablaba ahí de invertir en I+D. ¿Qué es el proceso de I+D? Bueno, es un proceso que consiste en llevar desde la observación de principios básicos, o sea, esto es en un laboratorio científico, se descubre algo, transformarlo en un producto a escala comercial y comercializarlo y venderlo con esa nueva tecnología. Este es un proceso largo. Yo puse acá 30 años. El ejemplo que les mostré antes del láser tardó 90 años, ¿no? Bueno, estos tiempos se van acelerando porque en el mundo esto se ha sistematizado de una manera para hacerlo más eficiente. Ya la cosa, el avance tecnológico no se hace como a principios del siglo XX, ni como después de la Segunda Guerra Mundial. El mundo de hoy es diferente, funciona de una manera mucho más sistematizada la innovación industrial, y entonces esto ha acelerado los tiempos a estos que les marco acá, más o menos 30 años. Siguen siendo procesos largos para un empresario, costosos y altamente competitivos. Pero los beneficios cuando ocurren son altos, muy altos, y hacen que el balance global para un estado, para un país o para una región sean muy convenientes. Entonces, ¿cuál es la estrategia que se aplica? La estrategia es sembrar muchos procesos seleccionados, ahora les voy a contar cómo se seleccionan, monitorear su avance y ajustar la inversión de acuerdo y el plan de negocios de acuerdo al avance de cada uno. Entonces, este es el proceso, desde la investigación científica hasta un producto. Acá en este esquema lo que les muestro es la inversión en I+D en función del avance de un proceso de desarrollo. Marqué dos actores acá, que uno son las universidades, los institutos de investigación, son los que generan nuevos conocimientos. Estos trabajan al comienzo del ciclo. A lo sumo llegan a demostrar en el laboratorio que algo tiene potencial como nueva tecnología. El otro actor importante son las empresas y las industrias. Entonces, en las universidades y los institutos de investigación, la inversión es mayoritariamente pública en todos los lugares del mundo. Las empresas y las industrias, hay empresas estatales, empresas privadas, pero en general en el mundo la inversión acá es mayoritariamente privada. Pero ¿cuándo intervienen las empresas? Bueno, acá, cuando saben que la tecnología sirve, que la pueden fabricar y que van a ganar dinero con eso. Entonces se arma una brecha, famosa brecha, que hablamos que la ciencia está desacoplada de la producción. Eso es verdad en todos los lugares del mundo, porque son dos actividades naturalmente diferentes, ¿no? Está hecha por dos actores distintos, con roles, con funciones distintas. Y en Argentina esa brecha existe y no tenemos políticas para cerrarla. O sea, la diferencia entre nosotros y el mundo desarrollado es que nosotros estamos invirtiendo acá y no estamos haciendo nada para trasladarlo, muy poco, para trasladar esto a la producción. En el mundo desarrollado esta brecha se cierra con lo que se llaman instituciones intermedias o institutos de innovación industrial. Acá hay algunos ejemplos de cómo se llaman en el Reino Unido, en China, Alemania, Taiwán, Estados Unidos. Al que le interese, después yo le puedo contar más detalles de cómo funcionan cada una de ellas. Pero en general son instituciones que están enfocadas en sectores industriales. Acá, en la investigación científica, se investiga en un amplio espectro de disciplinas. ¿Por qué? Porque uno no sabe cuál va a ser el futuro, cuál va a ser el problema que va a venir después. Entonces tiene que mantener cierta masa crítica generando conocimiento para las tecnologías y también para resolver los problemas o tomar las decisiones que necesita una sociedad. Pero en la innovación industrial no. En la innovación industrial hay que enfocarse. ¿Y dónde se enfocan los países? Bueno, se enfocan en los sectores
que cada país considera estratégicos para su crecimiento económico a futuro, no hoy, a futuro. Acá puse otras flechas, que bueno, no tengo tiempo de explicarlas en detalle. Esto TRL es un índice que introdujo la NASA en Estados Unidos para monitorear la madurez tecnológica. Eso se llama Technology Readiness Level, TRL. Entonces esto va midiendo si una tecnología sirve, nada más que eso, solo si sirve. A la NASA le importaba saber si iba a funcionar en el espacio exterior. No le importaba ni cuánto costaba, ni si se podía fabricar, ni en serie, nada de eso. Entonces esto mide si la tecnología es buena para lo que se la planteó. Esta otra flecha, este avance, es la madurez de fabricación, la posibilidad de fabricación. Y esto va midiendo si esa tecnología se puede fabricar, si tengo los componentes disponibles, cuánto me cuesta. Y si yo tengo ese cálculo, entonces puedo hacer estudios de mercado. Es importante ir monitoreando todo esto que les digo. ¿Por qué? Porque este proceso es largo. Y por el camino pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que de repente un proyecto se frene porque no lo puedo fabricar, ese producto con esa tecnología. Me falta un componente o es muy caro y se frena ese proyecto. Pero a los 6 meses o el año que viene puede aparecer un proveedor para ese componente clave que me habilita una nueva vía de fabricación y me mejora las condiciones o las posibilidades de mercado. O puede pasar lo opuesto, que un competidor surja con una tecnología análoga o mejor y me vuele del mercado o me robe una fracción de mi oportunidad comercial. Entonces es importante monitorear todo esto todo el tiempo e ir modulando la inversión en este proceso que puede llevar de 2 a 30 años. Pero ¿quién hace este monitoreo? Estos actores. ¿Por qué los hacen ellos? Porque en estas instituciones están los expertos para ese sector industrial que conocen y dominan la tecnología de hoy, de ese sector industrial. Son capaces de vislumbrar qué tecnologías que están surgiendo van a tener impacto en ese sector en 10 o 20 años. ¿Por qué en 10 o 20 años? Porque si yo decido hoy encarar este camino con una nueva tecnología, lo que me va a deparar es eso. En el mejor de los casos van a ser 5 años. Entonces hay que saber, esto que yo arranco hoy, en el futuro, ¿cuál es la oportunidad comercial? Ir viendo pasito a pasito cómo va avanzando esa tecnología, ese proceso, y cómo avanza en el resto del mundo para saber mi oportunidad comercial. Esto lo hacen estos expertos. Y acá no trabajan ni científicos ni empresarios. O sí, pero en conjunto. Trabajan científicos, tecnólogos, ingenieros, expertos en comercialización, en comercio exterior, en captación de capitales de riesgo, en estudios de mercadeo, perspectivas a futuro, etc. Entonces, esto es un ecosistema, un entorno muy particular que hay que desarrollar y es específico de cada sector industrial. Bueno, veamos entonces dónde estamos parados nosotros, Argentina, en el contexto global hoy. Antes yo les mostré un poquito de cuánto se invierte en I+D en el mundo. Es interesante ver que no es que se invierte cualquier número, ¿no? Tiene un impacto en la economía muy importante, como lo vieron, la correlación es clarísima, pero no es que hay que invertir medio PBI para que esto impacte. Si uno mira en el planeta, hoy en día, el que menos invierte en ciencia invierte 0, y el que más invierte 4% de su PBI. Invierte 25. Son números pequeños, pero que tienen un impacto muy grande en la economía cuando se lo hace bien. Bueno, esto es un mapa donde está coloreado cada país según su inversión en I+D, pero si uno mira en un ranking, el país que más invierte como porcentaje de su PBI en ciencia y tecnología son Israel y Corea del Sur. Sí, en Japón, bueno, Estados Unidos, todo el mundo desarrollado. Brasil y Rusia andan por el puesto 30, con un 1,1 más o menos del PBI. Y Argentina invierte, estos son datos un poquito viejos, son datos del 2014, 0,58% de su PBI, al lado de Etiopía, Letonia, Gabón y Senegal. Ahí es donde estamos parados y de hecho vamos para atrás, ahora lo voy a mostrar, lamentablemente. Si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir. Bueno, si esto uno lo expresa en valor monetario, por supuesto que la brecha es mayor, porque da la casualidad que los países que más invierten son también los que tienen mayores PBI, entonces bueno, la brecha es mayor. Pero acá les pongo, esta es una comparación ahora en valor absoluto. Capaz, para la gente que no está en el ámbito científico, puse ejemplos del ámbito científico, porque tendría que haber puesto algunas empresas, pero lo que le quiero mostrar es que la inversión argentina total, si uno calcula cuánto es ese 0,58 del PBI del año 2015, ahora es aún peor, eran 3.300 millones de dólares. Eso es todo lo que invertía el país, inversión pública y privada, en ciencia y tecnología. 3.300 millones de dólares. El Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, famosa
instituto de Estados Unidos, pero una institución de Estados Unidos tiene un presupuesto similar. Y así uno puede comparar con todo el mundo desarrollado. Nuestro presupuesto es comparable al de una sola institución del mundo desarrollado. Pero bueno, comparémonos con San Pablo, que es un ejemplo más cercano y más interesante. Fíjense, el Estado de San Pablo invierte de una población similar a la nuestra casi 4 veces lo que invierte Argentina. Y de esa inversión, un 60%, un 45% ya es privado. Bueno, acá está la evolución más reciente y este es un dato que es bastante alarmante porque se conoció hace poco. Este es el dato que yo les mostré antes, 2014 era 0,58, otros lo miden en 0,51. Bueno, acá yo no me preocupo por el segundo decimal, quiero que veamos la tendencia. Pero fíjense, estábamos por el 0,6 y en el 2016 ya bajamos al 0,53. Y los datos todavía no están para el 2017-2018, pero sigue bajando. O sea que estamos teniendo un retroceso muy importante en lo poquito que nos habíamos avanzado y nos había costado tanto. Pero ahora quiero llamarles la atención. Vamos a hacer una serie temporal un poco más larga. Esto es desde el 95 al 2015. Son 20 años. Y acá no puse a todo, antes puse... En el gráfico que estaba antes, una aclaración. Antes yo les mostré ese gráfico con todas esas flechas y correlaciones. Ahí había más de 60 países para los que hay datos. Países de todo el planeta, con culturas, historias, economías, recursos naturales, políticas, geopolíticas distintas, todos ellos. Pero la correlación con inversión en I+D es universal. Entonces, eso es muy importante destacarlo porque a veces uno cree que nosotros estamos condicionados por nuestra región, por nuestra posición. No es tan así. Pero lo que sí nos condiciona es nuestra estrategia de inversión y desarrollo, que no ha sido competitiva internacionalmente. Si uno mira esto desde el 95, más allá de los altibajos, y lo compara con, por ejemplo, la línea amarilla es Alemania, no solo el mundo desarrollado invierte más que nosotros. Los países desarrollados no están haciendo la plancha. Invierten cada año más. Cada año más como porcentaje de su PBI. ¿Se entiende? Esa es la línea amarilla, es Alemania. En el 95 invertía un 2 y pico de su PBI en I+D. En el 2015 ya estaba llegando al 3. Y ahora ya superó el 3 y sigue. Y fíjense que este es un ajuste lineal bastante bueno. Lamentablemente el nuestro también. Así que esta es la clasificación, para mí, más clara, la distinción más clara entre países desarrollados, rezagados y en desarrollo. Los países desarrollados, acá hay dos ejemplos, Estados Unidos, Alemania, aumentan su inversión en I+D año a año como porcentaje de su PBI, o sea, de acuerdo a sus propias posibilidades, a un ritmo de un 0,03% del PBI por año, promedio. Estados Unidos 0,02, Alemania 0,04. Todos los años un 0,03% más, tic, 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 sistemáticamente. Los países rezagados, como nosotros, aumentamos también la inversión en I+D. Si uno mira más allá de los altibajos, desde el 95 al 2015, la aumentamos, pero a un ritmo promedio de 0,01%. O sea, en promedio 3 veces más lento que el mundo desarrollado. O sea, jamás lo vamos a alcanzar a esta velocidad. Y los países en desarrollo son los que lo hacen más rápido. Ejemplo, China, Israel, Corea, en este periodo, aplicaron tasas de crecimiento a su inversión en I+D que andan en el orden del 0,1% del PBI. China, por ejemplo, fíjense, viene aumentando su inversión en I+D desde hace décadas a un ritmo constante de 0,08% de su PBI por año. Y esto no son casualidades, esto es una política sostenida en el tiempo. Y no es porque China tenga sus necesidades básicas satisfechas, es porque tiene una estrategia para generar riqueza. Eso hay que entenderlo. Entonces, tenemos que salir de esa idea de que la ciencia es buena porque es buena y empezar a usarla como herramienta clave para el crecimiento económico sustentable. Entonces, si uno mira estos números, se da cuenta que Argentina necesita un cambio de estrategia urgente, porque venimos acumulando retraso tecnológico. No es que estamos parados y nos llevan una ventaja, cada vez nos llevan más ventaja. Y esto es un retraso histórico que lleva décadas. Y si seguimos este ritmo, el salto que vamos a tener que dar, primero para entender la tecnología de hoy, es cada vez mayor. Porque no se olviden que para poder innovar, primero hay que conocer y comprender. Nosotros tenemos que empezar una curva de aprendizaje de la tecnología de hoy, en los sectores que se elijan como estratégicos. Primero va a haber una curva de aprendizaje para después poder innovar
y tener mayor impacto en la economía. Entonces, bueno, acá marco más o menos, este gráfico nos permite poner cotas, ¿no? De a qué ritmo habría que aumentar la inversión para que tenga sentido, para que en algún momento alcancemos niveles competitivos internacionalmente. Si lo seguimos haciendo como hacemos hoy, nunca vamos a hacerlo de manera competitiva y por eso la ciencia nunca va a terminar de impactar en la economía como nosotros queremos. Bueno, entonces volvamos. Esta es la situación de Argentina hoy. Tenemos una cierta inversión. La inversión en I+D hoy es 60-70% pública, 30-35% privada. Entonces estamos invirtiendo acá. Lo que se computa como inversión en I+D en las empresas, bueno, ese es más o menos un 25%, sí, 25-30%. La mayor parte va acá, que es la parte de la curva que no da plata. O sea, nosotros estamos acá generando conocimiento y si acá se descubre algo, yo en mi laboratorio, mis colegas descubren algo que tiene potencial comercial a futuro, nosotros no lo estamos desarrollando, pero se va a desarrollar en otro lugar del planeta y lo vamos a terminar comprando. Entonces, el balance para el país haciendo esto es negativo. Desde el punto de vista económico, de vuelta, ¿no? Sin detrimento de los otros beneficios que tiene invertir en ciencia para la educación, la formación cívica, la toma de decisiones con evidencia, etc. En términos económicos, no es una buena estrategia. Entonces, tenemos que cambiar, tenemos que transformar este esquema de inversión en y para eso necesitamos hacer algunas maniobras. Por un lado, hay que tener en cuenta que no arrancamos de cero. Tenemos un sistema científico, tenemos ciertas instituciones intermedias que no fueron pensadas como yo se las conté recién. Si uno piensa en el INTI, el INTA, el Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero, o ITEC, que es la más reciente, si quieren, esta es la más parecida a una institución intermedia. Estas otras fueron creadas en fines de la década del 50, era otro mundo, era otro objetivo, y de hecho su objetivo primordial era asistir a la industria en el proceso de aprendizaje para dominar la tecnología del momento. Pero no estaban pensando en innovación como yo les conté hoy, porque no existía ese esquema de innovación en esa época. En esa época la innovación se hacía en grandes empresas, como la Hughes, IBM, los Bell Labs, las grandes farmacéuticas. Era otro mundo, la innovación se hacía de otra manera. Hoy habría que ayornar estas instituciones, crear algunas más específicas o departamentos dentro de ellas específicas pensando en el futuro y que cumplan todas estas actividades que yo les mencioné. Y también tenemos que hacer incentivos a la inversión privada en sectores clave, que es algo donde tampoco tenemos buena experiencia. Hay que incentivar la inversión privada en I+D. Todo el mundo desarrollado tiene un amplio menú de incentivos fiscales, subsidios directos, indirectos o para arancelarios, para los sectores que ellos consideran esenciales. Pongo esto acá porque, bueno, fíjense, es interesante ver el iPhone, ¿no? Que es un ejemplo arquetípico donde cómo las tecnologías desarrolladas por el Estado fueron aplicadas en un producto que ahora se fabrica en China, pero el dominio de la tecnología sigue quedando en Estados Unidos. Y acá ponen Designed by Apple in California, Assembled in China. El dominio de la tecnología es lo que da de verdad el impacto económico fuerte. Bueno, con respecto a los incentivos a la inversión privada, no hay mucho que inventar, hay que más que nada pensar y elegir. La firma Deloitte, que es una corporación que hace contaduría para grandes empresas multinacionales, hizo el año pasado un relevamiento global de incentivos a la inversión privada, sobre todo con foco en I+D, que está de verdad excelente porque está desde el punto de vista de la empresa, o sea, te dice este instrumento anda, este no, este es muy lento, te da los consejos como para el industrial. Así que se pueden tomar de ahí buenas ideas. Y por último les quiero mostrar este gráfico para ver cómo los tiempos que demoran este tipo de procesos. Si bien los resultados se pueden ver de manera inmediata, resultados pequeños, si se sostienen políticas de este estilo en el largo plazo, los resultados son fenomenales. Este es el ejemplo de Corea del Sur. Cuando arrancó su proceso de desarrollo en el año 64 más o menos, principio de la década del 60, después de la guerra, era un país pobre, destruido, con un PBI per cápita de $100, no había un ingeniero, pero tomó la decisión y se empezó a desarrollar la industria automotriz, química y microelectrónica sobre todo. Entonces fíjense lo que tardó. Al principio la inversión era puramente pública, acá en rosadito está la inversión pública y en más clarito la inversión privada.
A medida que se demostraba que esto era una política de Estado, que no se iba a cambiar y se iba a sostener en el tiempo, y que se iban generando mercados, la inversión privada iba aumentando de manera gradual. Mientras tanto, la inversión como porcentaje del PBI acá en azul se iba aumentando, con altibajos, pero se iba aumentando. Cuando se llegó más o menos, en esa época, estamos hablando del año 80, un 1% del PBI era un valor muy competitivo, más competitivo que el de hoy. Cuando se llegó a ese valor, y después de 25 años de política aplicada, la inversión privada pegó un salto, como un cambio de fase, y en 6 años pasó del 50 al 75%. Y a partir de ahí se mantuvo en ese nivel hasta el día de hoy, mientras esta curva sigue creciendo y el PBI per cápita de Corea del Sur sigue creciendo. Entonces, esto para mostrarle, como se habla de inversión privada, inversión pública, el motor al principio de estos procesos es esencialmente el Estado y la política pública, y a medida que se hacen políticas de innovación, instituciones intermedias que apoyen a la industria e incentivos a la inversión privada ágiles, correctos y competitivos, estos procesos se dan, ocurren y tienen un impacto enorme. Bueno, con eso termino y estoy abierto a cualquier pregunta que puedan tener.